Muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Díaz. Les doy la más grata bienvenida. En esta tarde vamos a hablar sobre mitos, realidades y riesgos de cáncer. Esto en torno a la prevención de cáncer que realizamos en el mes de octubre. Ok, los objetivos que queremos alcanzar. Aclarar un poco conceptos. Sabemos que el cáncer genera muchas dudas y hay muchas que son muy frecuentes en la población. Seleccioné algunas que son las más comunes para poder aclarar la idea y que podamos tener un poquito más claros los conceptos. Informar sobre cuál es la situación actual del cáncer en el mundo, del cáncer aquí en Panamá, que tenemos. Y asesorar para que sepamos cómo reconocer cuando existe el riesgo de presentar o de estar eminentemente ante un padecimiento de cáncer. Porque cuando hablamos de cáncer, sabemos que podemos despertar muchos sentimientos. Muy probablemente haya mucho temor a la hora de hablar del cáncer. Puede generar tristeza, enojo, sobre todo en aquellas personas que han perdido algún familiar o algún ser querido. Puede también generar rechazo hablar del tema. De hecho, hay ocasiones en donde se comenta sobre el cáncer y hay un silencio en el ambiente. Nadie quiere hacer ningún comentario. Bueno, es de humanos tener todos estos sentimientos, pero sí es importante que esto no impida que podamos obtener en algún momento dado una información importante o aclarar una duda. Si bien es cierto, cuando tenemos o cuando notamos algo extraño en nuestro cuerpo o notamos algo extraño en alguna otra persona, que sea algo sospechoso y que probablemente se trate de alguna enfermedad, pues que bueno, que hablar de este tema no nos impida por lo menos acudir al médico, atender oportunamente esta situación y lograr por lo menos tener un diagnóstico o un tratamiento oportuno. Es entonces que con el cáncer tenemos un gran amigo y un peor enemigo, que es el tiempo. Definitivamente que esto es un arma de doble filo y nos tenemos que preguntar si realmente estamos a tiempo ante alguna posible enfermedad cancerígena o estamos muy tarde. Realmente esto va a depender mucho de nosotros, de qué tan atentos estamos para observar y tener en cuenta los riesgos para padecerlo y qué tanto o qué tan rápido acudimos al médico. Entonces, como les decía, pues tenemos muchos conceptos, muchas dudas a veces cuando hablamos del cáncer. Y si bien es cierto, hay ocasiones en donde utilizamos diferentes fuentes para obtener o esclarecer alguna duda. Va a depender de nosotros a dónde vayamos a obtener esa fuente, ¿no? Hay veces que preferimos utilizar alguna persona cercana, algún familiar, de repente alguien que ya haya pasado por un tema de cáncer o que tenga otro conocido que también conozca a otra persona más que haya manejado el tema. La pregunta es, ¿qué tanta información nos puede brindar esta persona? Y si esa información es realmente cierta o si es realmente actualizada o si realmente lo que vamos a obtener de estas personas aclara nuestras dudas. Entonces, no es que no podemos preguntar, podemos consultar, pero aquí la pregunta sería si es realmente cierto lo que vamos a obtener de esa persona. La otra fuente de conocimiento, pues, el doctor Google, que podemos acceder en cualquier momento. Y aquí la pregunta sería, de toda esa información que emana en el buscador, ¿cuál es realmente la que va a contestar nuestra pregunta? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan actualizado es esa información? Entonces, si bien es cierto, está al acceso de todo el mundo, pero a veces realmente no nos plantea una respuesta clara. Entonces, que pues yo los invito a que podamos acercarnos a cualquier profesional de la salud que realmente y en definitiva es quien puede tener la información más adecuada para nosotros cuando tengamos una duda al respecto el tema del cáncer. Ahora, lo otro que quiero plantearles es que si bien estamos en una consulta médica y tenemos dudas y queremos preguntar algo al respecto, de nada nos sirve
solo escuchar lo que nos dice el profesional de la salud si no interactuamos y si no preguntamos o dejamos claro que realmente no estamos claros. Es decir, si nos plantea una situación, una posibilidad de que haya algún padecimiento de cáncer, si nos quedamos callados y no preguntamos, muy probablemente nos vamos a quedar con muchas dudas. Entonces, es importante para el profesional de la salud saber si el paciente está claro. Y si no, pues no pasa nada. Puedes preguntar, aunque suene un poco incómodo, volver a hacer la misma pregunta, pero es importante para nosotros que el paciente esté claro con lo que estamos comentándole. Porque eso va a depender lo que siga de ahí en adelante, sobre todo si se está en un proceso de diagnóstico, de que el paciente sea pues asiduo a las citas, de que se realicen adecuadamente los laboratorios, y si hay un diagnóstico ya de cáncer, pues que el paciente realmente tenga una buena adherencia al tratamiento. Entonces, es importante que el paciente esté muy claro y que pues ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Así que pues yo les digo y les invito que o sea, no duden en consultar si tienen alguna duda y no teman tampoco en preguntar. Entonces, pues como les decía, hay muchas dudas en el ambiente, muchas dudas en la población. Vamos a abordar un poquito sobre aquellas más comunes. Hay veces que las personas se preguntan, ¿será que el cáncer es contagioso? Pues bueno, definitivamente el cáncer no es contagioso. No es cierto que si una persona sufre de cáncer no nos podemos acercar, o esa persona tiene que mantenerse aislada, o esa persona tiene que estar en un lugar donde no pueda recibir visitas, no puede hablar con otros. No, eso no es cierto. Una persona que sufre cáncer va a necesitar, como cualquier otro humano, un estrechón de manos, un abrazo, así que no pensemos que esa persona debe estar aislada y que no debe tener ningún acercamiento. Lo que sí es importante comentar es que hay algunas enfermedades que son contagiosas, ¿no? El del 25% del cáncer que tenemos en la población, hay algunas que se han dado secundaria a una enfermedad contagiosa. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues está el VIH, está la hepatitis B y está también el papilomavirus, ¿no? Pero pues tomar en cuenta que esas enfermedades infecciosas que sufrió alguna persona en algún momento dado, podría mucho más adelante desencadenar un cuadro de cáncer. Pero cuando una persona tiene cáncer, no es contagioso. Otra pregunta que se hace muy comúnmente es, ¿será que cuando me dicen tengo cáncer estoy sentenciado a muerte? Bueno, esta es otra falsedad. No es cierto que el cáncer significa muerte. El cáncer, como cualquier otra enfermedad, es una situación médica que amerita un tratamiento y que lo que deseamos es exhortarles a que puedan acudir a tiempo para que oportunamente se reciba el tratamiento adecuado y eviten un desenlace fatal, así como cualquier otra enfermedad médica que también podría tener un desenlace fatal. Pues el cáncer no está libre de eso, también puede existir, pero si estamos a tiempo, si buscamos atención a tiempo y si se diagnostica a tiempo y si se trata a tiempo, muy probablemente no va a haber ningún de ese tipo de desenlace. Y ya hemos visto, pues la evidencia científica dice que hay muchos pacientes que realmente han sido curados del cáncer, así que no es correcto pensar que cáncer, muerte, no. El cáncer es una situación, es una enfermedad médica que sí tiene un tratamiento y que sí puede ser curado. Ok, otra de las dudas comunes es si los endulzantes artificiales, si las comillas separadas pueden causar cáncer o pueden empeorar el cáncer. Si bien es cierto, el cáncer se manifiesta con células, bueno, las células cancerígenas más que todo, tienen una replicación bastante rápida y que eso va a requerir de mucha energía y pues nuestra fuente de energía es la alimentación, pero no es cierto que los alimentos azucarados van a causar o van a empeorar, si una persona tiene un diagnóstico de cáncer, que vayan a empeorar el cuadro de cáncer, como tampoco es cierto pensar que si yo consumo endulzantes artificiales, voy a tener cáncer. Eso no es cierto. Recordar también pues que la Federación de Drogas y Alimentación ha aprobado
el uso de endulzantes artificiales, tales cuales está la sacarina, el aspartame, la sucralosa, y pues si ya ha sido probado es porque ha sido evidenciado que no está relacionado con ninguna otra enfermedad y pues mucho menos con el cáncer. Entonces, este concepto realmente es falso y no es cierto que consumir comidas azucaradas vaya a empeorar el pronóstico del cáncer en un paciente que ya lo padece. Otra de las preguntas más comunes es si las cirugías o las biopsias de tumores cancerígenos pueden diseminar el cáncer al resto del cuerpo. Esta es una pregunta que se hacen muchas personas que van a ser sometidos a algún proceso quirúrgico, ya sea que tienen una masa tumoral y que pues el tratamiento es retirar esa masa. Entonces, realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos procesos quirúrgicos los realiza un experto en el tema, lo realiza un especialista, ya sea un cirujano, un ginecólogo, un urólogo, dependiendo pues dónde esté localizado el cáncer. Y pues tomar en cuenta que este especialista es especialista, valga la redundancia, en todas las técnicas quirúrgicas para poder retirar o extraer este tumor. Entonces, la otra cosa que tenemos que considerar, el acto quirúrgico. El acto quirúrgico se realiza en un ambiente muy aséptico, es decir, en un lugar donde está libre de contaminación, muy limpio, donde ya se ha esterilizado todo lo que es el campo, los instrumentos que se están utilizando. Así que realmente todo este procedimiento se realiza en un lugar muy limpio. Entonces, la técnica que utiliza el quirúrgico, que es especialista en el tema, el área donde se va a realizar el acto quirúrgico, que es un salón de operaciones, pues realmente reúne toda la situación adecuada para que el procedimiento se haga lo mejor posible. Claro, hay que tomar en cuenta que todas las cirugías tienen un grado de complicación, pero es muy bajo el riesgo de que se vaya a diseminar un cáncer secundario a una cirugía que ya está programada para eliminar o para extraer una masa o un tumor. La pregunta sobre el cáncer, si se hereda. Pues mire, de todos los cánceres, del 5 al 10% más o menos, se ha visto que está relacionado a la herencia, es decir, está relacionado a una genética que se hereda. Sin embargo, la mayoría del cáncer, es decir, estamos hablando del 90-95%, están relacionados a mutaciones genéticas que se dan por una exposición durante la vida. Es decir, es un cáncer que se da o que se lleva a cabo porque hubo una mutación a nivel de los genes, porque esos genes estuvieron expuestos durante la vida humana a algún entorno o a algún ambiente o a algún factor ambiental. ¿Como cuál? Como por ejemplo alcoholismo, tabaquismo, rayos ultravioleta, radiaciones. Y estas cosas pues causaron una mutación genética y provocaron un cáncer con el tiempo. Pero es muy bajo el porcentaje de personas que tienen ya esa mutación heredada a nivel de los genes. Y por eso es que es importante cuando vamos al médico, cuando nos preguntan si hay algún familiar que, que ha tenido o que ha cursado con cáncer, es importante realmente contestar adecuadamente la pregunta, porque como les digo, o sea, sí se ha visto relacionado algunos cánceres con el antecedente familiar. Pero ya les digo, son del 5 al 10%, básicamente. No es la mayoría del cáncer la cual está relacionada con este antecedente. Pero es importante siempre recordar si hay alguien en la familia que ha presentado algún cáncer, porque sí se ha visto que hay algunas personas en la familia que también presentan la misma tumoración o el mismo área donde está el cáncer y pues está relacionado con la genética, del 5 al 10%. Ok, entonces, pues si bien son muchos mitos, hay muchas dudas que seguir esclareciendo, pero pues para eso está el profesional de la salud, para tratar de aclarar lo más que se pueda los conceptos, sobre todo si tenemos dudas. Entonces, ¿qué es lo otro que quiero mencionarles? ¿Cuál es la situación aquí en Panamá y en el mundo entero sobre el cáncer, que a veces pues no tenemos presente?
Y creemos pues que el cáncer es una enfermedad regular que no le ponemos cuidado. Pues lo cierto es que el cáncer a nivel mundial es la segunda causa de muerte. Se dice que, según la Organización Mundial de la Salud, de 1 de cada 6 personas que mueren lo hacen por cáncer. Para el año 2015, lo que se reportó es que hubo un total de 8.8 millones de defunciones por cáncer. Y que de todas esas defunciones, el 70% se dio en países de ingresos medios y bajos. Y aquí entonces la pregunta es, ¿será que esas muertes por cáncer en la población pobre, en la población de bajos recursos, es porque son los que tienen más cáncer o son porque son esa la población que acude más tarde al médico? Y es por eso pues, con todas estas charlas y en este mes de prevención, queremos tratar de exhortarlos precisamente a acudir a tiempo al médico y poder a tiempo también tratar de diagnosticar y tratar para evitar esos desenlaces fatales, que como vemos, pues esta es la realidad que tenemos a nivel mundial. ¿Qué sucede aquí en Panamá? En Panamá cambia un poquito la cosa. A nivel mundial es la segunda causa, a nivel de Panamá es la primera causa. Tenemos aquí en las barras azules, como ven, la primera causa en los años de 2014 al 2018 ha sido por tumores, neoplasias malignas. Y si bien se dan cuenta, es una cantidad bastante importante. En segundo lugar están las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Pero si se dan cuenta, la verdad que el cáncer está en primer lugar y ya tiene muchos años en primer lugar. Según el Registro Nacional de Cáncer en Panamá, hablando de mortalidad, ¿cómo está distribuido la mortalidad para el año 2018? Bueno, la mayoría de las personas que fallecían por cáncer era en la ciudad metropolitana, era a nivel de la provincia de Panamá. En segundo lugar está el área de Panamá Oeste y en tercer lugar está el área de Chiriquí. Claro, tiene mucho que ver también porque estas áreas tienen más población, pero pues hay que también considerar si es que en estas áreas también las personas iban más oportunamente a atenderse o no iban tan oportunamente y por eso hay más evidencia de mortalidad. Cabe la pregunta, ¿no? Y nos quedaríamos pensando en esa respuesta. Una comparación que tenemos aquí es para el año 2017, según las estadísticas de cáncer en Estados Unidos, ¿cuál fue el género que más se vio, que más presentó casos nuevos de cáncer? Y vemos pues que fue el grupo masculino de raza exactamente o de etnia negra. Son en los que en el 2017 presentaron más incidencia de casos nuevos. Según el registro hospitalario del Instituto Oncológico Nacional, tenemos otra perspectiva. Acá tenemos que el mayor índice de casos de cáncer en el 2019 fue en la población femenina. 2.776 casos de mujeres con cáncer. Ahora, llama la atención también que hay una diferencia tanto desde casos versus mortalidad. Como ven aquí, mayor casos en las mujeres. Sin embargo, cuando buscamos la mortalidad que existe según el Registro Nacional de Cáncer, hay más hombres que fallecen por cáncer que mujeres. Sin embargo, hay más mujeres que tienen cáncer y que se lo están tratando. Entonces, que también eso nos llama mucho la atención. Ahora, si nos preguntamos cuál es el cáncer que es más común en la población, ¿qué es lo que vemos más común? Pues el cáncer de mama. Y eso básicamente también nos explica un poquito por qué es que hay más casos en población femenina de cáncer. Bueno, aquí tenemos que el primer lugar, según el reporte del 2019, fue el cáncer de mama. Y en tercer lugar, el cáncer de próstata. Ok, entonces, cuando vemos cómo se comporta el cáncer según el grupo de edad, pues definitivamente que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Y el pico, pues a nivel de las mujeres, se da en los 60, 64 años de edad aproximadamente, y el pico en hombres se da más o menos los 70 años de edad. Entonces, si bien es cierto, esta es la población para la que va dirigida toda nuestra prevención,
toda nuestra promoción porque queremos evitar que eso suceda. Por eso que también tratamos de incluir la población un poquito más abajo para que vaya a acudir a tiempo a sus exámenes, se hagan su autoexamen, se consulta al médico. Y bueno, queremos enfocarnos en esta población. Pero el día de hoy quiero hablarles de una población que a veces pasa desapercibido y que creemos que no se ven afectados por el cáncer. Y es esta población que tengo aquí marcado en verde, que es nuestra población pediátrica. Hay niños con cáncer y hay niños que mueren de cáncer. Para ellos también tenemos que prestar atención y para ellos también tenemos que promover el acudir a tiempo al médico cuando estamos ante alguna hallazgo, alguna alteración que notamos a nivel del cuerpo, a nivel de síntomas del paciente. No ignorarlos. Los niños también padecen de cáncer. Y hablando un poquito sobre el cáncer infantil, tenemos, según nuestros registros, que el 90% del cáncer que se registra en la población pediátrica ya está en niveles avanzados. Es decir, se diagnostica muy tarde. ¿Qué significa eso? Que si se diagnostica tarde, tenemos que brindarles una terapia mucho más agresiva. Tan agresiva que podría también causar muchos efectos secundarios en el paciente, complicar al paciente y probablemente causar un desenlace fatal. Se dice que anualmente tenemos un diagnóstico entre 100 y 115 casos nuevos de cáncer en la población pediátrica. Es decir, que de esos, la gran mayoría, 103, ya están en un diagnóstico muy avanzado. Así que tenemos que tratar de acudir a tiempo para evitar esta complicación. Otra realidad que tenemos, según nos reportan nuestros registros, del 2009 al 2014, el cáncer que más padecen nuestros niños es cáncer por leucemia, 39%. En segundo lugar, los tumores cerebrales. Y en tercer lugar, otros tumores que no están pues, catalogados, como por ejemplo los tumores o las masas abdominales, tenemos las masas y los tumores a nivel óseos, a nivel de la piel, en el ojo, están también en tercer lugar, pero pues tomemos en cuenta que sí existe, sí está y los niños fallecen por eso. Para el año 2018, nuevamente pues confirma lo mismo, tenemos que la mayor cantidad de niños que fallecieron fueron por leucemia, en segundo lugar por tumores en la cabeza y otros ya por linfoma o masas y tumores en otras partes del cuerpo. Entonces, con esto más que todo para que tengamos un bosquejo de qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto y qué debemos hacer para evitar que esto siga sucediendo. Entonces, hablamos ahora un poquito sobre los riesgos de cáncer. ¿Cuándo pensar que estamos ante la posibilidad de tener un cáncer? ¿Qué nos debe llamar la atención? ¿Qué signos nos deben llamar la atención? ¿Y cómo sé si tengo o no el cáncer? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo que hablamos inicialmente, y es que del 5 al 10% del cáncer está relacionado con genética. Es un buen momento para preguntarnos, oye, en mi familia, ¿será que hay alguien que tuvo cáncer? Mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis tías, algún primo, algún hermano cercano, alguien haya tenido cáncer, porque si hay alguien que tuvo cáncer, hay un 5 a 10% de probabilidad de tener también esa mutación genética y que podría yo presentar también. Así que es solo como para que tengamos eso presente. El resto de las causas o las posibilidades ya se va a dar en lo que yo me exponga durante toda mi vida. Si me expongo al alcoholismo, si me expongo al humo del tabaco, ya sea como fumador pasivo, fumador activo, tal cual, si no tengo una dieta saludable, definitivamente estoy con mucha probabilidad de presentar cáncer en una edad avanzada. Definitivamente, pues que claro, como vimos en la curva de los grupos de edad, mientras mayor es el paciente, hay más probabilidad de tener cáncer. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? El tabaco es el principal factor de riesgo, ya sea, nuevamente, como les dije, un fumador activo, un fumador pasivo.
hay mucho riesgo de padecer cáncer, y no solamente un cáncer de pulmón. Puede haber cáncer en toda la vía respiratoria, puede haber un cáncer en la cavidad bucal, puede haber cáncer en el esófago, en la garganta, en el riñón, en el hígado, en el páncreas, en el colon. Está relacionado con diferentes tipos de cáncer. Y si nos preguntamos qué puede llegar a pasar con estar expuesto con este tabaquismo, aparte de presentar cáncer, bueno, es que también puede haber mucha mortalidad. El 22% de las personas que fallecen han estado expuestos al humo de tabaco. Por otro lado, tenemos algo que está en nuestro ambiente, que no podemos controlar, pero sí podemos llamar la atención para no ser agentes que sigan facilitando esta contaminación. Esta es la ciudad de Shanghái, China. La verdad es que no pude conseguir en el momento alguna foto de Panamá donde podamos ver tan notoriamente la contaminación que hay ambiental, casi que ni se ve en los edificios. Y si nos preguntamos qué es lo que está en el ambiente que nos puede causar cáncer, pues la lista es larguísima. Hay muchas cosas en el ambiente que causan la contaminación ambiental y que nosotros los podemos estar inhalando todos los días y que muy probablemente va a desencadenar un cáncer en una edad más avanzada. Pero va a depender de nosotros que hagamos el cambio, evitemos esta contaminación y pues no nos expongamos a él. Pues ahora con la pandemia ha habido un suspiro, por decir así, de nuestro medio ambiente, que ha disminuido también la contaminación y que pues ha ayudado a manejar esto un poco más. Entonces, siendo un poquito más específicos, con aquellas causas, según las causas de cáncer más comunes, según la incidencia de cáncer en Panamá, pues el cáncer de mama es la que está en primer lugar, como ya lo comentamos. ¿Y qué factores tengo que tomar en cuenta para sospechar o que me alerten, sobre todo me alerten, de que puede haber un riesgo de cáncer? Todas esas mujeres que se han desarrollado antes de la edad normal, una menarquia precoz, se llama eso, que pues muy niñas empezaron su menstruación. Eso les tiene que llamar la atención y que es un riesgo también. Aquellas mujeres que siguen menstruando y ya ha pasado la edad donde es más común la menopausia. Bueno, eso también les tiene que llamar la atención. Obviamente, pues la edad, que ya le hemos hablado, si una mujer ha tomado muchas hormonas femeninas, por cualquiera que sea la razón, que el ginecólogo se lo ha indicado para tratar diferentes enfermedades, diferentes situaciones, esa terapia de reemplazo hormonal también por un periodo prolongado es un factor de riesgo. Si se ha expuesto a mucha radiación en el área del pecho, en el área de las mamas, también es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Una mujer obesa, una mujer de sobrepeso, es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. Y pues, como hemos comentado, haber tenido el antecedente familiar de cáncer de mama. Por otro lado, tenemos el cáncer de próstata. Definitivamente que, como vimos, la etnia más afectada es la raza negra. Edades mayores de 50 años, son pacientes que pueden estar presentando el cáncer de próstata. Y una dieta que está rica en carnes rojas, grasas animal, grasas saturadas, monoinsaturadas. Una dieta que está baja en fibra, vegetales y frutas. O sea, una mala alimentación también es propenso a que uno desarrolle más riesgo de cáncer de próstata. Sobrepeso, nuevamente, la obesidad y que en la familia haya nuevamente historia de cáncer de próstata. Son los detalles que tenemos que tener presente, sobre todo pues todos los varones, para pensar en el riesgo, la posibilidad de tener cáncer de próstata. Cáncer infantil, entonces aquí también hay muchas cosas que nos tienen que llamar la atención. Y es, si vemos un niño muy cansado, un niño muy fatigado, eso no es normal en un niño, eso nos tiene que llamar la atención. Y si vemos que ese cansancio dura por mucho tiempo, estamos hablando de más de un mes, y que se encuentra igual, y que, bueno, le hacen exámenes, todo sale normal, hay que pensar en eso. Si vemos manchas en la piel,
si vemos que tiene fiebre por una semana, más de una semana, si notamos que hay ganglios que se están inflamando en el cuello, en la cabeza, esos son signos que nos hacen pensar en cáncer. Hematomas, es decir, que hayan como sangrados en la piel, puntitos rojos, que haya masas, que palpemos masa en el área abdominal, en el área del cuello, en el área submandibular. Y esas masas que pues van creciendo con el tiempo, eso nos tiene que llamar la atención. Si hay dolor óseo, el niño se queja mucho al caminar y es algo constante y persistente. Si el niño se queja mucho de dolor de cabeza, si presenta vómitos, muy común en la mañana y solamente en la mañana, eso también nos tiene que llamar la atención. Y obviamente si hay antecedentes en la familia de algún familiar con cáncer, esto nos tiene que llamar la atención. Todo esto forma parte de los riesgos que nos hacen pensar de que un niño puede presentar o no cáncer. Y esto es para que podamos ir oportunamente al médico, que se pueda evaluar y que podamos descartar también a tiempo esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información que estamos revisando el día de hoy? Bueno, la idea de esta información es que abramos un poco más los ojos, seamos un poquito más detallistas con los signos, con los síntomas que notemos y que no tengamos miedo a acudir al médico. Crear un poquito más de conciencia sobre lo importante y lo fatal que puede ser esta enfermedad si no acudimos oportunamente al médico. Entonces, haciendo un esquema de lo que hemos revisado en la tarde de hoy, pues siempre van a haber muchas dudas, siempre van a haber muchos conceptos que no tengamos claro, pero la idea es a quién voy a acudir para preguntar y para poder abordar esas dudas, ¿no? Y ya como les dije, pues siempre tenemos a los profesionales de la salud para eso. Entonces, ahora que hemos visto un poquito la realidad y que definitivamente es una enfermedad importante y que puede causar la muerte en toda nuestra población, sobre todo pues en personas ya de edad avanzada, y pues que tampoco podemos excluir a los niños y en la población pediátrica de esto, pues la idea es que nos enfoquemos un poquito más a determinar esos riesgos que podemos tener en algún momento dado. Tengamos presente esos riesgos, actuemos con más cautela y acudamos sin temor a la atención médica. Quiero pues recordar nada más que el 15 de febrero estamos celebrando el Día Internacional del Cáncer Infantil, como le digo, pues una población que no podemos tampoco perder, ya que pues representan el futuro de nuestro país, de nuestro mundo, así que también tenemos que tenerlos presentes. Y pues definitivamente estamos este mes celebrando el mes de la prevención, tanto del cáncer de mama como el cáncer de próstata. Y pues como dije, no perdamos de vista también a nuestros niños en estos cuidados. Muchísimas gracias. Cualquier duda que pueda ayudarles, pues sé que vamos a tener un foro y estoy dispuesto pues a cualquier duda que tengan para resolverla. Sé que también estos tipos de charlas a veces generan muchas preguntas, así que bueno, haremos todo lo posible para poder contestarlas con mucho gusto. Buenas tardes.